Noveno capítulo. Amor con paz y sin paz. Fue una vida muy novelesca la que tuvieron el general Paz y Margarita Weil, su sobrina y mujer. En 1815, cuando ella nació, él tenía 22 años y ya se había fogueado en el ejército del norte a las órdenes de Belgrano. Ese mismo año, peleando en plena Puna, en el combate de Venta y Media, fue herido y perdió casi por completo el uso de sus brazos, por lo que pasó a la posteridad con el apodo de Manco Paz. Desde que tenía uso de razón, Margarita había amado a ese tío moreno y apuesto, de facciones enérgicas, distinguidas y algo arrogantes, al que veía muy de vez en cuando, pero de quien su abuela, su madre y el resto de la familia hablaban constantemente. El padre de Margarita, un médico escocés radicado en Córdoba, había muerto cuando ella era muy niña, pero en sus tíos Julián y José María había tenido fuertes figuras paternas. Le gustaba verlos en las reuniones de familia luciendo sus casacas militares, y más aún cuando, en los pocos momentos de descanso en la sierra, le enseñaban a conducir su caballo por las estrechas sendas pedregosas o a lanzarlo a la carrera en las llanuras, repitiendo para que lo recordara: en subida o pedregal, como manda el animal; en bajada o llano, como manda el amo. José María era muy buen narrador, y ella, sin entender mucho, escuchaba cautivada esa voz grave a la que la tonada cordobesa prestaba cálidos matices familiares. Sentada en silencio, no perdía palabra, clavando en él sus ojos azules que contrastaban con los del resto de la familia, lo mismo que sus rizos dorados. Con el tiempo fue entendiendo los temas de que hablaban. Tenía 14 años cuando el general Paz volvía triunfante de la guerra del Brasil con la segunda columna del ejército, y por pedido de Lavalle ocupaba el Ministerio de Guerra en enero de 1829. Hacía un mes que había sido fusilado Dorrego, y la Convención Nacional, reunida en Santa Fe, había condenado la Revolución de diciembre que había llevado a Lavalle al poder por anárquica, sediciosa y atentatoria contra la libertad, el honor y tranquilidad de la nación. José María Paz venía de pelear junto con Lavalle, héroe de Ituzaingó. Sin embargo, aunque era más bien favorable a la causa federal, por una cuestión de clase, se sentía en contra de los caudillos de masas y más cerca del ideario civilizado y progresista de los unitarios porteños. Pero no quería acompañar a Lavalle en su impopular gobierno. Siguió rumbo a Córdoba con su disciplinado ejército. Derrotó al general Bustos en San Roque y fue nombrado gobernador provisorio de la ciudad. José María encontró a Margarita muy cambiada. Ya no era una niña, sino una jovencita que lo miraba como una mujer, y esto no dejaba de halagarlo. Curiosamente, doña Tiburcia, madre de Paz y abuela de Margarita, no solo veía esto con buenos ojos, sino que alentaba el incipiente romance. Así lo relata el mismo Paz en sus memorias. Desde que estuve en el Ejército Nacional que hacía la guerra al Brasil, fue pensamiento de mi madre mi casamiento con mi sobrina Margarita. Cuando estuve en Córdoba, algo se habló para que se realizase, mas los sucesos se precipitaron y las cosas se dispusieron de otro modo. Los sucesos fueron la invasión de Quiroga, las batallas de La Tablada y Oncativo, donde el general Paz triunfó ampliamente sobre aquel, y la formación de la Liga Unitaria, que reunía a Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, San Juan y San Luis. Su propósito era repeler cualquier ataque de las fuerzas federales y formar un Congreso Constituyente. El general Paz ejercería el supremo poder militar provisorio, como general en jefe del Ejército Nacional.
Para contrarrestar su poder, las provincias del litoral redactaron el Pacto Federal y nombraron a Estanislao López jefes de las fuerzas que deberían enfrentarlo. Al mismo tiempo que Quiroga invadía Córdoba por el sur, Paz decidió atacar a López y se adelantó con su ejército mucho más ordenado y profesional. Pero no había previsto que sucedería algo impensado. Mientras iba reconociendo el terreno donde ocurrían los enfrentamientos en un paraje llamado el Fuerte del Tío, el general Paz, acompañado solo por un vaquiano, fue sorprendido por un grupo de enemigos que bolearon su caballo y lo tomaron prisionero. Todo fue obra de pocos instantes. Todo pasó con la rapidez de un relámpago, relataba Paz muchos años después. El recuerdo que conservo es semejante al de un pasado y desagradable sueño. No obstante, pude admirar la decisión de aquellos paisanos que se habían armado para sostener una posición política que no comprendían. Qué rapidez de movimientos, qué precauciones para no dejar escapar su presa, qué sagacidad para evitar los peligros que podían sobrevenirles. En lo general, fui considerado, hasta cierto punto y con pocas excepciones, no les merecí ni vejámenes ni insultos. No dejaron, sin embargo, de vigilarlo constantemente. En un intento fallido de huida, el altivo Paz, antes que sufrir una reconvención de parte de estos hombres, pidió que lo mataran. «Ni lo piense usted», le contestó el paisano, «no se le ha de tocar un pelo. Sanito lo hemos de llevar al señor López para que él haga lo que le parezca». Las perspectivas no eran para nada alentadoras en estos tiempos de odio y rencores en los que se fusilaba por meras sospechas. Pero por otro lado, el máximo líder unitario era una importante baraja en juego político de los mismos federales. Ese 10 de mayo de 1831, la situación dio un vuelco radical. El ejército de Paz se desmoralizó al saber que él estaba prisionero, y la Madrid no pudo evitar la derrota a manos de Quiroga. Los gobernadores federales volvieron a ocupar sus puestos. Iba a pasar mucho tiempo antes de que se lograra la ansiada organización nacional. Al llegar a Santa Fe con el preciado rehén, la escolta se dirigió al edificio de la aduana, donde funcionaba también entonces la Casa de Gobierno. Santa Fe era una ciudad empobrecida por las guerras, y eso se notaba hasta en la carencia de edificios adecuados. La aduana servía también de cárcel, de cuartel, de almacén, proveeduría y parque de armamentos. Paraban allí las carretas que transportaban mercancías de una provincia a la otra, y cantidad de vendedores pregonaban sus productos entre cacareos de gallinas y ladridos de perros. En 2 o 3 palenques, varios caballos a la espera de sus amos, se espantaban las moscas con la cola. Para acentuar el pintoresquismo del lugar, varios de indios e indias del Chaco, traídos en depósito, conversaban entre ellos o miraban al vacío en silencio, con amarga resignación. Ese sería el paisaje que, día a día, durante más de 4 años, contemplaría el general Paz en su cuarto. Había en él una cama, una mesita y 3 o 4 malas sillas. Al día siguiente trajeron otros muebles mucho mejores que mandaba el señor Cullen. Cuando me vi finalmente confinado a una sala y una cama donde indefinidamente debía esperar la decisión de mi destino, y que éste se presentaba revestido de los tintes más siniestros, me acometió una intolerable congoja. Qué mutación violenta la de mi estado. Había pasado del momento de mayor gloria al de mayor humillación, de ser la autoridad máxima no solo de Córdoba, sino de la Liga Unitaria, a estar esperando de un momento a otro su condena, de estar rodeado del cariño de su familia y sus soldados, a estar expuesto al escarnio y el sadismo de algunos de sus carceleros, de los preparativos de un casamiento que adivinaba venturoso,
a una casi completa soledad. Se necesitaba mucho temple para superar semejante situación. Los primeros meses pudo distraerse un poco, pues todos los personajes de Santa Fe quisieron visitarlo. Los Galisteo, Leiva, el cura Amenábar, el coronel Pascual Echagüe y muchos otros. También recibió atenciones y obsequios de la esposa de Domingo Cullen, doña Joaquina Rodríguez, que cada tanto le mandaba algún dulce o algún abrigo para engañar el frío húmedo de la aduana. Estas noticias, que comentaba en las cartas a su familia, servían de algún consuelo. Pero Margarita estaba desolada. Tanto su madre como sus amigas y sus primos juzgaban absurdo que, en lo mejor de sus años, siguiera esperando fielmente a un hombre que estaba en prisión y la doblaba en edad. José María era el primero en reconocer que en el estado en que me hallaba hubiera sido una insensatez hacer revivir aquel pensamiento, y en los primeros meses a nadie se le ocurrió semejante cosa, aunque en lo profundo de su ser algo le impidía renunciar a esa dulce esperanza. Doña Tiburcia creía con firmeza en aquel cariño. Ella y Margarita se prometieron que, en cuanto pudieran, irían a visitarlo a la lejana Santa Fe. Mientras tanto, pasaban los meses para el prisionero, que, viendo con ansiedad cómo otros presos eran trasladados sin saber cuál sería su fin, esperaba a cada momento la orden fatídica. En octubre de 1833 llegó Estanislao López de su campaña sobre Córdoba. Su entrada fue triunfal, por debajo de arcos y trofeos, con músicas y aclamaciones. En esa noche y las siguientes hubo reuniones que recorrieron las calles con músicas, cohetes, iluminaciones y vivas. Recuerda el prisionero que desde lejos atisbaría el jolgorio. López no se dignó ver a su principal enemigo y a los pocos días embarcó para Rosario. En otra nave iban 30 presos que, después de haber viajado a pie desde Córdoba, habían compartido la cárcel de la aduana. Poco después, Paz se enteró que habían sido fusilados en San Nicolás. Hacerlos caminar tanto para luego matarlos. ¿Qué podía esperarse de gente tan cruel? En medio de su angustia, tuvo el consuelo de recibir la visita de su hermano Julián, que tenía por cárcel la ciudad, como algunos de otros presos menores. Gracias a él pudo obtener algunos libros y alternar sus lecturas con la fabricación de jaulas para pájaros. Uno de sus carceleros, un hábil brasileño, le había enseñado a hacerlas con mimbres y cañas, y a pesar de su mano casi inutilizada, José María se dio mañas para fabricarlas a la perfección. Así pasaron 3 años. En 2 o 3 oportunidades permitieron las visitas de su cuñada y sobrinos, pero sorpresivamente, en septiembre del 33, se le ordenó a su hermano y su familia abandonar la ciudad. Paz vivió los meses más amargos. Hasta el domingo 6 de abril de 1834, día de Pentecostés, sucedió el milagro que cambiaría para siempre su vida. Miraba por la ventana una de las horrorosas escenas de crueldad y sangre a las que no se podía acostumbrar. Tratando de amedrentar a las indias, un ayudante traía un par de manos morenas ensangrentadas y se las mostraba para que las identificaran. Luego pasaba a otro llevando de los pelos la cabeza de un desgraciado indígena. Asqueado, se alejaba Paz de la ventana cuando la figura de una negra aseadamente vestida le resultó familiar. Hablaba con su carcelero y éste le indicaba su ventana. Con incredulidad le pareció reconocer a Isabel, criada de su casa. Efectivamente, era ella a la que, sin ocultar su alborozo, le hablaba a voz en cuello para que la oyera. Acababa de llegar acompañando a doña Tiburcia y a la niña Margarita.
le mandaban saludos y cuando lo permitieran, vendrían a verlo. Un cúmulo de sensaciones lo invadió. Margarita allí, su madre allí. A pesar de estar acostumbrado a las esperas, esta se le hizo interminable. Recién a las 8 de la noche, el chirrido de la llave lo hizo levantar de un salto. Se abrió la puerta y allí estaba ella, una aparición rubia y grácil que se precipitó con un gemido a los brazos abiertos. Nada de lloros, dijo él, quizás para evitar sus propias lágrimas. Margarita se repuso y rió feliz mientras doña Tiburcia, que, según el propio Paz, había perdido la facultad de llorar, abrazaba a su hijo preferido. Se sentaron a hablar dispuestos a contarse todo. Había tanto que decirse, tanto de qué sorprenderse y admirarse. Margarita quedó encantada con la jaula llena de pájaros. Eran como un símbolo. Aún encerrados, cantaban y volaban. Con el correr de los días, con la perspectiva de una posible evasión o incluso de una liberación bajo fianza y aumentando progresivamente nuestro cariño con el trato diario, pensé seriamente en ajustar nuestro enlace y, de acuerdo con mi madre, le hablé el 3 de agosto del 1834 a Margarita, que no desechó mi proposición. ¿Cómo iba a desecharla si para eso había viajado tantas leguas? Estaba encantada con este nuevo José María, mucho más cercano a ella que aquel semidios en uniforme militar. Es verdad que le habían aparecido unas arruguitas alrededor de los ojos, pero esto no hacía sino aumentar su encanto. Nada deseaba ella más que la seguridad de estar a su lado y recibir la mirada llena de amor y alegría con que seguía sus movimientos. Comenzaron los preparativos para el matrimonio. Había que pedir una dispensa eclesiástica porque se trataba de tío y sobrina. Y Margarita tenía que preparar su ajuar y su vestido de novia, ayudada por Isabel, su fiel servidora. Pero lo principal era saber si dejarían al prisionero asilarse en la banda oriental. Meses antes, la madre del general había encontrado casualmente a López en el corredor y le había preguntado: «Señor, ¿cuándo podré término a nuestros trabajos?», a lo que éste había respondido: «Señora, un día de estos, el que menos se espera, antes de lo que usted piensa». Doña Tiburcia Aedo de Paz, acostumbrada a tratar con gente de palabra, empezó a preparar un cuarto para su hijo en la casa donde vivían, pero nada ocurrió. Evidentemente, López no era un caballero. Una de las principales diversiones que involuntariamente debían presenciar las atribuladas mujeres en los alrededores de la aduana era hacer luchar a las indias en crueles pugilatos, donde se arañaban la cara hasta sacarse sangre. Peores cosas ocurrían entre los indefensos indios de la misión jesuítica de San Javier, a quienes los esbirros de López tenían encerrados y llevaban por la noche a degollar en pequeños grupos, echándolos luego en el río en un lugar llamado El Remanso. No faltaba quien, al pasar bajo las ventanas del general Paz, exclamaba: «que hayamos de estar incomodándonos en guardar a este hombre cuando era mejor sacarlo una noche de estas para llevarlo al remanso». José María no quería casarse mientras estuviera preso, para evitar a Margarita la convivencia con esas miserias. Sin embargo, un amigo sacerdote, el doctor Cabrera, pensó que el casamiento podría mejorar quizás en algo la situación del preso. Por otra parte, nadie podía convencer a Margarita de volverse sin haber logrado lo que quería: estar cerca de sus brazos, siempre dispuestos a rodearla, recibir sus caricias y hundirse en la apasionada mirada de esos ojos oscuros, era lo máximo que pretendía. Todo lo demás estaba supeditado a esto: la vida cotidiana en una celda con una sola ventana, apenas un biombo
con qué defender su intimidad de las entradas de los carceleros, las múltiples incomodidades que traería convivir en una cárcel. Era costumbre acceder al pedido de una esposa que deseaba compartir la prisión con el marido, pero esto ocurría generalmente entre la gente humilde, no en los de su condición. Yo, a pesar del ardiente afecto que profesaba a Margarita, confesaba Paz, lo rehusaba, pero ella, este ángel del cielo que Dios me destinaba por compañía, se avenía a todo. Quizás ella y Cabrera conocían que su compañía iba a salvar mi vida, conservando mi salud que había empezado a quebrantarse. Para apoyar su opinión, añadía Cabrera que creía firmemente que mi casamiento contribuiría a mi libertad, cuando menos a que mi prisión fuera menos rigurosa. Él mismo hizo los borradores del pedido que debía hacerse al obispo diocesano por la dispensa de parentesco, y quiso absolutamente se pidiese también la autorización para que él nos echase la bendición. El 31 de marzo de 1835 a las 2 de la tarde me casé con Margarita. Habían elegido la hora de la siesta por ser la más tranquila en la aduana, para que nadie los interrumpiera. Las tradicionales palabras adquirían un sentido profundo en este contexto. Yo, José María, te tomo a ti y Margarita como esposa en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la adversidad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Margarita, te tomo a ti, José María, como esposo. Pasaron 6 meses desde ese día que cambió sus vidas. El encierro había adquirido una luz especial desde que estaba ella, pero no dejaba de ser encierro. Lo peor era la incertidumbre, más ahora que esperaban su primer hijo. El 17 de septiembre algo cambió la tranquila rutina. El ayudante pidió hablar a solas con Paz. Debía prepararse para marchar en el acto, y él tenía prohibido decirle a dónde. ¿Habría llegado el tan temido momento del fusilamiento? Llorando, Margarita tuvo presencia de ánimo como para prepararle algo de ropa e ir a hablar con López o con Cullen para pedir que le permitieran acompañarlo. Ambos se negaron a recibirla. ¿Sería lo peor? Acompañada por doña Tiburcia, fue al puerto a despedirse. Se abrazaron, dominando su emoción para no dar este motivo de entretenimiento a nuestros atormentadores y a una buena porción de curiosos que se habían reunido en la calle. Margarita no quiso quedarse un minuto más en Santa Fe. Consiguió un barco maderero donde, entre frutas y otras mercancías, los tripulantes improvisaron para ella y Tiburcia un rincón bajo un toldo y partieron hacia Buenos Aires. Salieron de Santa Fe con el corazón despedazado y esperando a cada momento tener noticias de mi fatal destino. En el Rosario tuvieron la certeza de que me había conducido a Buenos Aires, y no por eso fue menos su cuidado. Todos saben los centenares de presos que han desaparecido en los suplicios a consecuencia de esas bárbaras entregas. Esta crueldad de separar a marido y mujer sin saber cuál sería su destino fue un verdadero acto de sadismo de López y Cullen, puesto que Rosas había ordenado que le trajeran al general Paz con su familia en carretones o carretillas decentes que se pedirían al vecindario. Después de 4 años y medio de encierro, Paz volvió a sentir el viento en la cara, el agua del río, las verdes orillas, y volvió a andar a caballo. Pero nada podía calmar la duda desesperante y abrumadora de que su mujer no hubiera podido salir de Santa Fe. Al llegar a Luján, su nuevo destino, se me condujo al cabildo, y yo quedé luego instalado en una pieza alta con salida a un corredor o balcón, y vista a la plaza del pueblo y al campo. El cuarto era desahogado y tenía una ventana
que caía al mismo corredor. El lugar era mucho mejor que la aduana de Santa Fe, pero faltaba Margarita, y sin ella la soledad de Paz era completa. La extrañaba, la deseaba y sufría al pensar lo que estaría sufriendo. Recién en octubre la señora Rufina Herrero, que llegaba de Buenos Aires, le hizo llegar en secreto el mensaje de que su familia estaba bien. Pasaron, sin embargo, 4 meses en los que Paz cuenta: devoré solo mis pesares y mis acerbas penas. Lo peor es que en mi amargura, o mejor diré, en mi delirio, llegué alguna vez a sospechar que ella no haría el esfuerzo bastante o que le fatigaría la vida que debía llevar a mi lado. Injusta sospecha de la que me arrepentía luego, pues es imposible imaginar mayor abnegación ni mayor constancia que la de mi joven esposa, mi incomparable Margarita. A todo esto, Margarita y su abuela esperaban en Buenos Aires el permiso para pasar a la villa de Luján. Rosario Paz, madre de Margarita y suegra de su propio hermano, a quien no veía desde hacía 7 años, se les unió para ayudar a su hija en el inminente parto, dejando a su marido, Elizalde, en Colonia del Sacramento. En enero de 1936, Margarita y José María volvieron a encontrarse y a vivir sus amores, esta vez en la cárcel de Luján. Querer pintar el consuelo que me dio su venida es superior a los esfuerzos de mi pluma. Hay cosas que se conciben mejor de lo que se dicen, y esta es una de ellas. Gozando como nos era posible gozar, continuamos hasta el parto de Margarita, que fue el 10 de abril a las 6 de la tarde, dando luz a mi primer hijo, José María Ezequiel. Lo bautizaron en la iglesia de Luján, ante la Virgencita criolla, vestida con los colores patrios, que hacía 200 años había elegido esos pagos para quedarse a vivir. En Luján vivieron verdaderos momentos de felicidad a pesar de los tiempos difíciles para el resto del país, pero también tuvieron el intenso dolor de perder a su segunda hijita, Catalina, una criatura de belleza angelical que murió a los 6 meses. Margarita no fue la misma desde entonces. Por más fe que tuviera, le era muy difícil aceptar el misterio de la muerte de un ser tan pequeño y bello. Mientras tanto, a su alrededor todo hablaba de violencia y miedo, prisioneros políticos con las piernas torturadas por los grillos, ejecuciones, denuncias, azotes. También las ridiculeces propias de la demagogia, como los 3 coches encarnados tirados por 4 caballos, cuyos tiros estaban forrados en tela del mismo color y adornados de testeras y coleras también encarnadas, que habían mandado Rosas a Santa Fe para traer a López y toda su familia. Entre una cosa y otra, el tiempo siguió pasando y Margarita volvió a dar a luz una niña, a quien le pusieron su nombre. Así imaginaba Sarmiento la vida del general Paz en la prisión de Luján. Figúrese el lector un cuarto de 4 paredes, sin colgaduras ni alfombras, algunas sillas, una mesa y una cama por todo amueblado. Una niña joven dando de mamar a su hijo. Un hombre con la artesa dentro del mismo cuarto, lavando ropa de adultos y de niños, y podrá el lector formarse idea de una de las escenas diarias de la prisión de Luján, en cuyas puertas y ventanas se ostentaban al lado de afuera pañales y mantillas, y una gran cantidad de jaulas llenas de canarios, cardenales y jilgueros. Oh, el general Paz desafía al más hábil constructor de jaulas de caña a hacerlas más fuertes y más variadas en su construcción, con torres, pirámides y obeliscos, todo de caña, primorosamente tallado. Hacer jaulas para encerrar pajaritos que lo alegrasen con sus gorjeos, construirse su calzado,
lavarse su ropa. Tales fueron al principio sus ocupaciones, hasta que una buena provisión de libros, una esposa y un hijo vinieron por fin a hacerle casi feliz en su cautiverio, cuyo término no era dado prever, puesto que ya llevaba 6 años sin disminuir de rigor ni de incomunicación. En abril de 1839, 2 meses después de la muerte de doña Tiburcia, llegaba para el general Paz la orden de liberación. A los 4 años de casados, él y Margarita podrían por primera vez hacer cosas tan comunes como pasearse del brazo por la calle, ir a reuniones, a la iglesia, al teatro, pasar un día de campo con sus hijos, o simplemente quedarse en su casa sin la amenaza de que pudiera abrirse la puerta y aparecer un extraño. Cosas tan simples y preciosas como la libertad. No era precisamente un clima muy libertario el que se respiraba en la Buenos Aires de fines de 1839. La escuadra francesa bloqueaba el puerto y comenzaba a negociar con los enemigos del gobierno. Los estancieros del sur se habían alzado contra Rosas y habían sido pasados a degüello. La conspiración de Maza había traído una serie de delegaciones y castigos. Corrientes se había rebelado. La ciudad vivía horas difíciles y no era de extrañar que los ánimos estuvieran exaltados. Rosas había dejado libre al general Paz con la condición de que no abandonara Buenos Aires. Por cortesía, Paz fue a visitar a Palermo al gobernador y a su hija. Manuelita lo trató con su amabilidad característica, pero su padre no se presentó. A José María Paz estas cosas le molestaban mucho, como hombre, como militar y como cordobés frente al taimado porteño. Se prometió no volver. Al poco tiempo fue citado por el jefe de policía, quien le comunicó que seguiría recibiendo su sueldo de general y le devolvió el importe de los sueldos atrasados. Paz seguramente habrá pensado que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Querría Rosas sobornarlo? Por otro lado, eran muchos los que se acercaban a su casa tratando de convencerlo de que era el único rival posible contra el restaurador. La vanidad de Paz, que ansía una revancha y, ¿por qué no?, su vocación militar y su ambición personal lo decidieron a dejar Buenos Aires y emigrar a Montevideo. Es de imaginar cómo habrá tomado Margarita esa decisión. Ni siquiera un año fuera de la cárcel y ya quería empezar de nuevo con sus aventuras militares. Sus hijos lo necesitaban, ella lo necesitaba, y ahora más que nunca, pues estaba en su 4.º embarazo. Pero era muy joven, lo admiraba mucho y estaba muy enamorada. Su marido la convenció de que no tenía otro camino y de que en cuanto llegara al Uruguay se ocuparía de la venida de su familia. José María se fue, pero ella no se quedó cruzada de brazos. Su historia y su juventud habían despertado muchas simpatías en la sociedad porteña y había hecho muchas amistades entre personas de influencia. Fue así como consiguió de Arana, ministro de Relaciones Exteriores, una carta para Paz en la que el gobierno le ofrecía un cargo diplomático en algún país amigo, con la condición de que no tomara las armas contra él. Una vez logrado esto, no fue difícil convencer a su madre de que la acompañara, obtener los pasaportes y comprar los pasajes. Al mes estaban todos embarcados. Los hechos iban a demostrar al general Paz que Margarita sería muy dulce, pero sabía mostrar las uñas para defender lo suyo. En el barco empezaron los dolores de parto. A Dios gracias, el niño esperó a que estuvieran instalados en la colonia para nacer. José María aceptó los hechos consumados y se alegró de volver a tener cerca a sus seres queridos. Las cosas estaban resultando al general Paz más difíciles de lo que había imaginado.
Ambiciones personales, intereses mezquinos, deseos de gloria y riqueza se mezclaban a veces con la cruzada libertadora contra la tiranía. Lavalle preparaba en Corrientes el llamado Ejército de Liberación, vigilado por los celos de los otros jefes. Paz no tenía lugar en medio de tantas intrigas. Sin embargo, su espíritu inquieto y su gran ambición política le hicieron creer que él podría conseguir lo que otros no habrían podido, es decir, unir las provincias del litoral y marchar sobre Buenos Aires. Al tiempo, derrotado Lavalle, su figura era la única que perseguía grandes fines entre tantos intereses locales, y partió nomás a formar su ejército en Corrientes, que era lo que Rosas había tratado de impedir. Desde el campamento de Villanueva, cerca de los esteros de Liberá, iban y venían las cartas a Colonia del Sacramento. Decía: mi corazón descansa con pesar en vos y escribirte. Me complazco en mis aciertos para que vos, que tanto has sufrido por mí, goces un poco y te indemnices de tantos trabajos. Concurre a las diversiones que haya, usa de ellas con moderación. No era preciso decírtelo porque te conozco, dispénsame. No puede negarse que Paz era un militar de vocación, que se sentía realizado adiestrando a esos paisanos tan dispuestos y corajudos que lo veneraban como a un veterano de la Guerra de las Independencias. Sin embargo, no dejaba de recordar a su mujer y a sus hijos, tratando de suplir de alguna manera su ausencia con cariñosas cartas y consejos. Déjalo a Pepe que ande descalzo. Ya sabes que mi deseo es que no los críen muy delicados ni arropados. En la primera ocasión, mándame un par de jabones de olor que no tengo cómo hacerme la barba. Quisiera también una plancha y un poco de almidón, que estoy aburrido de la ropa sin planchar ni almidonar. ¿Te acuerdas qué día es hoy?, le escribía el 31 de marzo de 1841. Yo lo tengo bien presente, y al escribir estos renglones, mi corazón se dilata al recordar que hace 6 años se unieron nuestros destinos. Desde aquí, con toda mi alma y con todo mi afecto de mi corazón. 6 años nada más. ¿Cómo habían cambiado sus vidas en esos 6 años? Nunca pensó Margarita que algún día llegaría casi a añorar la cárcel de Luján, donde vivían el uno para el otro. Como para compensar esa inactividad forzosa, ahora no paraban ni un año en cada lugar, siempre en pos del guerrero. Margarita no podía entender que los motivos económicos y políticos fueran tan fuertes como para justificar tantas muertes, dolor y miseria. Con la sola ayuda de su madre, acababa de pasar nuevamente por el suplicio de ver morir a su hijito de meses en una epidemia de sarampión. ¿Qué honores y riquezas podrían compensarla? ¿Qué sentido tenía esa interminable guerra que engendraba más y más violencia? Sin saberlo, concordaba con Mariquita Sánchez, que por la misma época protestaba contra el entusiasmo que los hombres sentían por la pelea y el poco valor que le daban a la muerte. No saben lo que cuesta criar un hijo para luego perderlo en una hora. Después de la muerte de su hijito, la familia Paz se mudó a pocas millas del campamento de Villanueva, pero de allí tuvieron que pasar a Corrientes ante la proximidad del enemigo. A fines de 1841, el triunfo de Paz sobre las tropas de Echagüe fue total en la batalla de Caaguazú. Eufórico, el general escribía a su mujer, noviembre 28, 1841. Da gracias al Dios de los ejércitos, pues me ha concedido hoy una victoria completa y me ha preservado de todos los peligros. Abraza en mi nombre a Rosario y a mis hijos. La victoria es tan completa como barata para nosotros. Hemos tenido pocas pérdidas. De los conocidos,
Solo Canedo está herido. He tomado 9 cañones, todo un parque, carretas, infantería y demás. El ejército enemigo ha sido pulverizado y enteramente destruido. Quiera el cielo que sea para el bien del país y que yo encuentre al fin como premio de mis fatigas el descanso y el consuelo de vivir con vos y mis hijos. Todo tuyo, J.M. La victoria de Caaguazú sirvió para confirmar lo que todos sabían, que Paz era un brillante estratega, pero no un buen político. Las querellas internas unitario-riveristas impidieron que el gran triunfo fuera aprovechado. Sin sospechar estas derivaciones, Paz seguía con entusiasmo la carrera hacia sus objetivos. No has debido dudar, escribe apenas 12 días después de la batalla, de que logrado el triunfo sería preciso proseguir la campaña de Entre Ríos. Esto es indispensable y necesario, como también lo es que debemos vernos. No puedes imaginar los deseos que tengo de abrazarte. Daría un brazo para conseguirlo, pero no es posible. Un abrazo tuyo, un beso de mis niños, daría por ellos el mundo, y sin embargo, veo que es preciso privarme de dicho gusto. Te quejas de los cortas que son mis cartas, como si las tuyas fueran tan largas. Escríbeme todo, todo. Yo tengo inmensas ocupaciones, sin embargo, creo que por 2 cartas mías viene una tuya. Celebro que te diviertas, aunque me dicen que no has querido bailar. Terminaba 1841 y Margarita, embarazada de su 5.º hijo, seguía sin saber cuándo volverían a reunirse. El 20 de diciembre él le escribía: «Emprendemos la marcha pasado mañana. Te escribiré frecuentemente y vos hacé lo mismo. Mientras más pronto marche, más pronto será el plazo de nuestra ausencia. Esto me consuela y debe también consolarte. Te llevaré siempre presente, estarás fija en mi memoria y en mi corazón. No dejes de escribirme con extensión. Tus cartas son un bálsamo que mitiga la amargura y las penas que indispensablemente me rodean en mi actual posición». A comienzos del 42, Paz estaba en La Bajada, Paraná, negociando la formación de un nuevo ejército y buscando el modo de llevar a su familia. Pero pasaban los meses sin que se produjeran novedades, y ya no era tan fácil moverse con 2 chicos y un embarazo a cuestas. Aunque no se han conservado las cartas de Margarita, las de su marido reflejaban algo de su desazón. El 15 de marzo, Paz le escribía: «Acabo de recibir tu carta que me ha llenado de amargura por la inquietud en que te ha puesto mi silencio. Tienes razón, Margarita de mi alma, pero escúchame para condenarme. Sobre todas las razones es que he estado más de 15 días con el pie en el estribo para marchar a esa, como pensaba yo mismo, darte noticias mías. Desprecié la ocasión de buques que llegarían después de mí. Como figuraste que fuese un disgusto mío y que yo te callara. ¿Cómo hubiera dejado de decir lo que hubiera sentido? Nada de esto ha cambiado, y muy al contrario, tu ausencia, los sinsabores de mi posición y mi esperanza de verte pronto han aumentado, si es posible, mi cariño, mi ternura. Cuenta con ella mientras vivas y no me hagas el agravio de dudar nunca de mis sentimientos. En mi carta de ayer te decía que, harto de disgustos, había pedido mi pasaporte para ir a Corrientes. Estos han sido causados en gran parte por el gobernador Ferré, que, aparentando consideración, ha querido anularme y desarmarme del modo más mezquino. Ayudado de los jefes que han venido a rodearme, voy a empezar la formación de una división, o si se quiere, de un ejército entrerriano, o si se quiere también argentino. Heme pues metido en nuevos trabajos, pero con la esperanza de verte muy pronto,
porque pienso luego que esto se tranquilice un poco, hacer que vengas con toda la familia, que será el colmo de mis deseos y el término de mis sinsabores. Pasaron abril, mayo y junio. Un día Paz estaba en Gualeguaychú, al otro en Concepción, al otro en Paysandú, donde finalmente encontró una linda casa sobre el río Uruguay. Y ahora era él quien estaba con ansiedad a la espera de la llegada de su esposa y sus hijos. Todavía no conocía a Andrés, el menor. La alegría del reencuentro era un plácido pueblito, compensó en algo las penurias sufridas. Un invierno benévolo dejó lugar a una radiante primavera. Lapachos rosados, verdes sauces y ceibos de color fuego rodeaban el jardín de las costas del río. Los chicos disfrutaban de la quinta y de la vida en familia, con la presencia sin retaseos de su padre. Esta feliz estadía se vio interrumpida por las tretas del Paredejón Rivera, como llamaba Rosas a su versátil enemigo uruguayo. 4 meses de descanso y otra vez en marcha. La próxima parada sería Montevideo. Al poco tiempo de estar allí, Oribe, aliado de Rosas, después de haber vencido a Rivera, llegaba para sitiar la ciudad. Paz, designado por pedido del gobierno general en jefe del Ejército de Reserva del Uruguay, tuvo que hacerse cargo de la defensa de Montevideo. Margarita estaba en su 6º embarazo. Una de las primeras medidas de Paz fue dotar a la pequeña armada de un jefe eficaz. El destino lo había puesto en contacto con un despierto joven italiano casado con una brasileña. Se llamaba Giuseppe Garibaldi y sería el encargado de los combates navales. La brillante defensa organizada por Paz no impidió, sin embargo, los desencuentros con Rivera. Hartos, los Paz decidieron irse de Montevideo. Conociendo sus deseos, el gobierno uruguayo nombró al general ministro ante Brasil. Luego del nacimiento de Juana Rosa, se pusieron en camino. Pero no podrían viajar juntos. Paz debería ir primero a Río de Janeiro, mientras el resto de la familia lo esperaba en Río Grande do Sul, ese estado del Brasil que tantas cosas en común tenía con nuestras pampas, empezando por las inmensas llanuras habitadas por gauchos, siempre arriba de sus caballos, amigos del churrasco y del mate, que tomaban en grandes calabazas. Comenzaba una nueva etapa para esta sufrida familia. Los viajes durarían meses por mares, selvas y desiertos. Viajarían en barcos, coches, caballos y carretas. Serían incómodos para los grandes y peligrosos para los chicos, pero les dejarían maravillosos recuerdos que Pepe y Margarita no olvidarían jamás, como por ejemplo la gran casona de Río Grande, donde pasaron 3 meses esperando que José María volviera de Río de Janeiro para emprender el dificultoso viaje de regreso por tierra después de haber cumplido su misión. O los víteros con quienes recibían al general en los pueblos de Corrientes. En febrero de 1845 llegaban a Mercedes. Allí cumplieron 10 años de casados. Una carta de paz enviada unos meses antes a Margarita desde Río de Janeiro resume los sentimientos que pudieron embargarlo en esa fecha. Considero lo penoso que es mover la familia, considero las incomodidades del viaje, considero, en fin, las que ya han sufrido, y mi corazón se acongoja al ver la necesidad en que me veo de exigirles nuevos sacrificios. Mi amargura es todavía más viva cuando pienso que no podemos saber aún cuándo podremos hallarnos en nuestra patria. Si la vida es un viaje que hacemos los pobres humanos sobre esta tierra de lágrimas, nadie con más piedad que nosotros lo puede decir y probar. Desde que uní tu suerte a la mía,
no podemos decir que hemos gozado un día de reposo. En nuestro país todo han sido trabajos y en el extranjero intranquilidad y la más cruel incertidumbre. En tan penosa situación era nuestro contento la más completa resignación a los designios de la providencia, y como vos decís, tan juiciosa como cristianamente, abandonémonos a la voluntad divina. Espero confiadamente en que no se quedará sin premio esa virtuosa resolución, y en que veré algún día mi familia rodeándome en el seno de la quietud y de la dicha. 3 años más seguirían rodando por los caminos, 3 años con algunos descansos como el de los 10 meses pasados en Asunción del Paraguay. Allí se habían refugiado cuando el general renunció al cargo de director de la guerra que le habían conferido en Corrientes, por desentendimientos con los hermanos Madariaga, caudillejos correntinos a quienes no estaba dispuesto a aguantar. En Paraguay gobernaba por entonces Carlos Antonio López, un dictador que al lado del anterior, el siniestro Gaspar Rodríguez de Francia, parecía un demócrata. No pensaron radicarse, pero los 10 meses pasados allí fueron un bálsamo para Margarita y Rosario, su madre, que seguía acompañándola. Un pueblo hospitalario, un paisaje amable y una lengua dulce. Mujeres serviciales que, a pesar de tratarlas de che y tutearlas, che patroncita, che señora, eran de la más absoluta confianza y trataban a los chicos como si fueran sus hijos. Pepe, Margarita, Andrés y Juana Rosa fueron felices en Asunción. Les costó dejar esas tierras coloradas en las que resaltaba el verde limpio de las palmeras después de la lluvia, esos caminos recorridos por carretas tiradas por blancos bueyes. Los esperaba hasta Río Grande una travesía de 200 leguas, solo matizadas por las cabalgatas que tanto recordaban a Margarita su infancia y a las que hacía rato se había unido Pepe, el mayor. El viaje fue fascinante pero agotador. La selva era una caja de sorpresas. Lo que más le impresionó fue el descubrimiento de las ruinas jesuíticas, campanarios que erguían su esbeltez en medio de lianas, grandes espacios abiertos donde habían estado las plazas, largas hileras de casas de piedra rojiza asomando entre la profusa vegetación. Al fin llegaron a las verdes praderas ya conocidas de Río Grande. La vieja casona con sus galerías que daban al campo, los gauchos tocando la guitarra en las tibias noches. Todo tenía algo familiar que recordaba las pampas bonaerenses o las cuchillas entrerrianas. Faltaba todavía una etapa antes del descanso. Rosas no quería muy cerca de la frontera un general tan hábil para construir ejércitos. Por expreso pedido del ministro representante de la Confederación Argentina al gobierno del Brasil, la residencia del general Paz sería fijada en el Janeiro. Hacia allá se dirigieron los Paz, resignados a su suerte y sin saber de qué iban a vivir. José María propuso instalar una granja y Margarita asintió entusiasmada. A los chicos les iba a encantar y podrían vivir todos juntos como una verdadera familia. Todavía no había dado a su marido la noticia de que esperaba un nuevo hijo, el 7º. Se sentía feliz, pero sumamente cansada. ¿Sería verdad que habían llegado a puerto? Su agotamiento le impedía realizar las tareas habituales. En cambio, pasaba mucho tiempo conversando con José María y recordando el largo pasado en común. Hablaban también con los chicos, cómo sería la patria a la que volverían algún día. Margarita estaba alegre, pero cada vez más débil. El doctor que asistía al parto movía la cabeza con pesar. Años después, al escribir sus memorias, Paz recordaría con precisión
este momento el más amargo de su vida. Cuando principié esta memoria, vivía Margarita y gozaba las dulzuras de la vida privada, al lado de una compañera fiel, de una amiga sincera, de una mujer querida. La concluyó después de haberla perdido. Fue el 5 de junio de 1848 a las 10:15 de la noche, después de haber dado a luz a mi último hijo, Rafael. Margarita tenía 33 años de vida y hacía 13 que estaba casada. Durante 4 años había compartido con su marido el encierro y las humillaciones de la cárcel donde nacieron 2 de sus hijos. Había luchado contra la falta de libertad, dificultosos viajes y soledad, en medio de 7 embarazos y partos. Había vivido la peor de las amarguras para una madre, ver morir a 2 de sus hijitos. La lealtad a su marido, sin embargo, seguía intacta como aquella tarde en la cárcel de Santa Fe, cuando ambos prometieron seguir juntos en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la adversidad, amándose y respetándose durante toda su vida. Sus restos, junto con los del general Paz, descansan en la Catedral de Córdoba.